estas semanas. ¿Qué onda? Hola, ya. Hola. Prosigue, lo siento. Ahora sí ya empezamos a transmitir. Bien. Porque me sentía yo muy feliz hablando solo. Les decía que buenos días a todos, qué alegría arrancar la semana con algo, pues que siempre es un sueño, ¿no? Que leas un libro y que luego tengas la oportunidad de platicar con el autor, un libro que les voy a recomendar muchísimo, sobre todo porque fue meterte en los zapatos, en la vida, en la infancia, en la edad adulta, en los problemas, en todo lo que vive un atleta que abrió brecha para que otros atletas mexicanos en el campo del maratón y también del medio fondo también, me parece, ahorita nos platica Rodolfo, que pudieran destacar tanto, pero sobre todo el tema de poder hablar con un autor que se metió en la vida de una persona para compartirnos esta historia que para mí es una historia de reinvención, pero ya nos dirá Rodolfo si así es. Déjenme mostrarles este pequeño video y nos vamos con Ricardo Cuéllar, el autor de Rodolfo Gómez, A Contraviento. A Mohamed Ali y soñaba con ser campeón mundial. Pero la vida dio vueltas y hoy Rodolfo está en la línea de salida de su primer maratón. Vaya manera de debutar. Está a punto de arrancar la competencia emblemática del atletismo, la que cierra las Olimpiadas de Montreal, Canadá. Es 1976. También está por comenzar la historia de una leyenda, la del corredor mexicano que a golpes de voluntad y ganchos de velocidad abrió brecha para los grandes maratonistas de la época de oro mexicana. Así comienza la biografía novelada de Rodolfo Gómez, escrita por el también atleta, filósofo y cuentista Ricardo Cuéllar. Una historia que me atrapó y me inspiró. Para mí es una historia de reinvención, del cuadrilátero a la pista. Es la historia de quien cambió el sueño de boxear para ser protagonista en la carrera que más te golpea, el maratón. Rodolfo Gómez, A Contraviento. Este lunes a las 7 de la mañana acompáñame para conversar con el autor del libro, Ricardo Cuéllar. ¿Qué sintió él? ¿Cómo conecta la historia de Rodolfo Gómez? ¿Qué nos dice en estos momentos que estamos viviendo? ¿Cómo fue ese proceso de escribir un libro sobre una leyenda? A veces, evolucionar no es aferrarse a un sueño, sino cambiar de meta. Wake up. Para reinventarse, lo primero es despertar. ¿Qué pasa, Richard? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Jorge. Buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Oye, es un placer. No, pues para mí es un placer, digo, y no es que nos estemos dando cebollazo, Richard, pero la verdad me encantó tu libro, qué bárbaro, obviamente siempre se siente tu voz, porque creo que una voz, así como platicas ahorita conmigo, es esa voz tranquila, apacible, pero a la vez compartiéndonos cosas muy apasionantes que hoy vamos a estar diciendo, y contando algunas sin spoilear, por supuesto, el libro completo, pero cuéntanos qué se siente hacer un libro sobre una leyenda. Bueno, es algo fascinante. Generalmente uno admira a las personas por lo que son, por lo que han hecho, y la posibilidad de platicar con ellos, de que nos cuenten su vida, es siempre algo muy agradable, atractivo, y además que si nos gusta escribir y podemos compartirlo con los demás, pues tiene una ganancia enorme para quien nos gusta hacer esto. Ahora, tu relación con Rodolfo es que él fue tu entrenador muchos años, pero ¿cómo es que decidiste hacer este libro y cuál fue el proceso? ¿Cuántas horas lo escuchaste? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo entrené con él cerca de 10, 12 años. Yo creía que lo conocía en muchos aspectos, pero ahora que escribimos el libro me di cuenta de que muchas cosas tampoco no las conocía. Y esto surgió en una plática camino a Chalma. Este Rodolfo acostumbra cada año a hacer una caminata del Zarco a Chalma, son cerca de 50 kilómetros, entre que caminas, corres, convives con otras personas, y coincidiendo con él después de algún tiempo de no verlo, me invitó a que fuéramos a la caminata. Y pues aprovechando el momento empezamos a platicar y comenzó a sacar muchas de sus anécdotas de cómo había corrido, de las Olimpiadas, etcétera. Dije, oye, ¿y por qué no hacemos un libro tuyo?
Me dice, ¿sabes qué? Y hay un libro mío. Le digo, bueno, pues entonces ni modo. Llegué a la casa y lo primero que hice fue buscar el libro, precisamente que estaba escrito eh, de su vida, pero no era nada de lo que a mí se me había ocurrido. Entonces volví a contactarme con él y digo, oye, yo tengo una idea diferente, ¿qué te parece si intentamos eh, plasmar en un libro para darlo a conocer a otras personas todo eso que me has estado contando de aquí a Chalma? Fueron cerca de 9 horas en las que caminábamos, nos volvíamos a juntar, me platicaba unas cosas, nos separábamos, volvíamos a coincidir y dice, sale y vale, vamos a echarlo. Entonces le hice una especie como de índice y le gustó. Y a partir de ahí empezamos a escribir el libro. ¿Qué edad tiene hoy Rodolfo? 70 años. 70. Acaba de cumplir, sí, 70 años. Él nació en Y 1950. caminando 50 kilómetros, qué barbaridad, qué padre. Y es un tipo que tiene una fortaleza física y mental muy grande. Le pone el ejemplo a muchos de los jóvenes. Ahora, te voy a decir a mí, bueno, nada más te quiero preguntar primero, yo lo interpreté como una historia de reinvención, pero no sé si ya fue demasiado milente o tú ves la historia de Rodolfo como una historia de reinvención y por qué. Sí, fíjate que cuando me comentaste acerca de hacer esta plática, también me dijiste que habías visto eso, precisamente una historia de reinvención. Y te voy a ser honesto, yo no lo había considerado así, pero cuando tú me lo dijiste, es cierto, en cada una de las cosas que hace Rodolfo hay una especie de reinvención. Aún a pesar de que cuando ya fue atleta se puede ver una línea casi recta hacia todos sus logros, en cada una de sus etapas hay una reinvención siempre por parte de él, una inquietud de hacer las cosas diferente, de buscar nuevos caminos, de superar obstáculos, trabas, desde las económicas hasta las físicas y geográficas incluso, y me parece que por ahí a cada plática o cada tema que comenta Rodolfo puede encontrarse precisamente eso, una constante reinvención, ¿eh? Es que fíjate, yo veo, tú ahorita veme desmintiendo, aclarando, etcétera, ¿no? Yo antes de que nos metamos como en la estructura de por qué reinvención en todo, yo veo un punto así que me encanta. O sea, tú dices, va Rodolfo a Moscú 1980. Cuando un dato lo dé mal, mi querido Ricardo, no dudes en darme un sopapo, para que dices, espérate, ahí está mal el dato. Pero en esta carrera, él sigue una estrategia determinada en la que se va en determinado momento en la punta de la carrera y lleva la punta de la carrera durante mucho tiempo, con un tema de que no calcula el viento, etcétera, y al final me parece que en el kilómetro 35 le dan alcance y logra un muy decoroso sexto lugar para México en el maratón olímpico, pero pues él no se queda contento porque no ganó. Entonces, por ejemplo, ahí veo una primera reinvención porque él a partir de ahí decide correr diferente los maratones y empieza a ganar, y como que para mí es un triunfo, o sea, yo ver a un mexicano en sexto lugar de una Olimpiada es un triunfo, pero él lo ve también como un triunfo, pero a la vez pues como una espina clavada, y cómo esa espina clavada lo obliga a reinventarse, y así hay una y otra y otra y otra cosa que él empieza a hacer diferente, hasta con temas tan importantes para los corredores, hasta como la hora de ir al baño, o las estrategias que tomamos en la mañana. Entonces, no sé si te parece que a eso es a lo que te refieres ahorita, o sea, como que hay muchas cositas, le van pasando y lejos de intentar igual, aunque es una línea recta su carrera, se reinventa hasta en su estrategia, Rodolfo, ¿no? Claro, él se reinventó desde chiquito, desde buscar las oportunidades para sobrevivir, porque era muy pobre, etcétera. No vamos a contar la historia que se narra en el libro para interesar a los posibles lectores. Pero cierto, eso que tú dices en el 80 se le quedó clavado como una espinita fuerte, porque él tenía la capacidad para ganar. Lo que le falló ahí fue una táctica. Y aunque lo lamentó cruzando la meta, porque dijo, yo pude haber ganado porque incluso llegó relativamente fresco después de haberse recuperado, él se dio cuenta de que pues ya no podía regresar el tiempo, sin embargo dice, ya no voy a volver a cometer estos errores, el error que cometí esta vez. Ahí viene otra especie de reinvención en la que él reconsidera su táctica para
crear su propia táctica después en otros maratones y de ahí en adelante pues prácticamente ganó todos los que corrió. Sí, no, es que hay un momento en que corre, me parece que 6 en un año y le pega a cuántos de los 6, o sea, se vuelve, pues él se vuelve, pues el más constante del mundo, le decían, ¿no? El maratonista más constante del mundo, algo así en ese momento, por ahí de los 80s. Sí, a partir de la Olimpiada de Moscú, después él empezó a tirar muchos mitos en los que se decía que los maratones solamente se podían correr 2 al año, cuando mucho. Y él demostró que no, porque corrió, sí, cerca de 6 maratones en 13 meses. Y además con muy buenos resultados, no nada más se trataba de correrlos y a ver qué pasaba, sino que la mayoría de los maratones los ganó, y los que no ganó quedó en segundo lugar en algunos de ellos. Oye, Pero esa reinvención sí le sirvió a partir de meditar todo el tiempo qué era lo que estaba pasando con él, con las circunstancias, etcétera, y crear nuevos sistemas a veces de entrenamiento, de tácticas, de manejo del maratón, etcétera, que es un poco lo que tú dices acerca de la constante reinvención de encontrar nuevas fórmulas, caminos, posibilidades de mejora. ahora, algo que también me llama mucho la atención es que varias ocasiones lo mencionas como el rebelde del Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Eso a mí me enganchaba, me encantaba mucho de él. Pero antes quisiera nada más para las personas que nos están viendo como darles el overview, ¿no? O sea, Rodolfo Gómez es la historia de un niño mexicano que vive en condiciones de nivel de pobreza, que sueña con ser boxeador, con ser campeón del mundo, y que la vida lo lleva a otro ring, a otro cuadrilátero, y lo que nos narras en este libro es esa historia de cómo este niño se convierte en un corredor y que se convierte en el corredor que abre la brecha para los atletas mexicanos, ¿no? En el primero que rompe muchos de esos paradigmas y luego que se convierte en entrenador de muchos de ellos también y de otros muy ganadores también, como el que tenemos aquí enfrente. ¿Sería esa una buena síntesis o nos la planteas tú de otra manera, Richard? Sí, no, de acuerdo, es una excelente síntesis, pero a mí lo que me fascina es meterme en la vida de las personas porque como tratando de encontrar qué es eso, esos elementos que tienen los triunfadores que van activando precisamente ese gusto por ser alguien y además lograrlo, ¿no? Pero son un montón de elementos, como por ejemplo lo que tú dices, el deseo de ser alguien. Imagínate que te ponemos un reto, vamos poniendo los 3 o 4 elementos clave para esta persona que de un niño en la pobreza aspirando a boxeador se convierte en leyenda, tal cual. Perdón, quiero insistir en esto, una leyenda del deporte mexicano que a veces no conocemos tanto y que yo creo que es bueno que lo conozcan incluso personas que no les gusta correr. O sea, a veces este tipo de historias no son tan, pues por lo menos tan conocidas para quien no está en el medio, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú? 3, 4 características de Rodolfo que dices, esto es lo que hizo que este amigo se reinventara en la vida así. Dale. Bueno, primero una necesidad de ser alguien desde chicos. Que se refleja con la admiración que él tenía para los grandes, no solamente deportistas de la época, sino a lo mejor artistas o algunas otras personalidades. Ese deseo de ser alguien, de admirar a alguien, pero con la idea de tratar de emularlos y de ser como ellos. Esa es, creo que una primera condición de querer ser alguien. Trazarse un camino para, dadas las capacidades que luego irán encontrando, querer ser alguien en la vida. Quiero hacer vamos vamos numerándolas para que no se nos vayan, Ricardo, y entonces me parece que aquí dices algo muy valioso, o sea, es
es un deseo y un admirar a gente de su misma, digamos, de su mismo deporte y de otros deportes, pero que eso le va poniendo un modelo, aunque no estuvieran en su casa, ¿va? O sea, tú hablas de a gente que era destacada a nivel mundial, y esto se relaciona mucho con lo que dice Tal Ben Shahar, de que si no hay modelos, difícilmente hay éxito, pues, o sea, uno, si yo soy autor, pues a mí qué es lo que me gusta, estar viendo las biografías de escritores para ver qué hicieron y cómo lo hicieron, o en este caso, o sea, o en cualquier caso, un elemento clave es que la persona admira a gente que le va bien en ese ramo. Yo creo que hasta para los que empiezan a correr o empezamos a correr, pues si tú te pones a ver las historias de corredores, te inspiras más para correr también que si solo sales a correr, ¿verdad? Claro que sí, creo que todos los seres humanos necesitamos un referente a quien seguir, el ejemplo de quién seguir. Y a lo mejor desde chicos podemos tener el ejemplo de un maestro, pero también de deportistas o de artistas o de músicos, etcétera, independientemente que después caminemos por esos lares. No tiene que ser tan directo, ¿verdad, Ricardo? O sea, de No, no hecho, tiene que ser tan directo, más bien es la imagen de alguien que es importante como para tratar de emularlo. Quizá nosotros de pequeños, sin saber a dónde nos íbamos a dirigir, admirábamos a músicos, admirábamos a deportistas, artistas, o inclusive a algún personaje de la cuadra, ¿no? De la colonia, que nos llamaba la atención por su forma de ser y que a lo mejor consciente o inconscientemente nosotros queríamos emularlos. De chicos, pues jugamos fútbol y a lo mejor queremos ser como el que mete los goles y ya después como los grandes jugadores de la primera división, etcétera. Pero me parece que sí, desde el primer tema que se podría tocar en esto es la importancia que tienen los ídolos, los llamados ídolos, las estrellas, para que uno trate de emularlos. Y en Rodolfo pasó eso, nada más que con él pasó con el boxeo. Él quería ser en cierta forma boxeador porque pues, en su cuadra los chavitos se agarraban a golpes y admiraban a los boxeadores por ese. Oye, y a él lo ponían, ¿no? Llegaba uno a molestarlos y un reto a madrazos y decían, no, pues que le entre Rodolfo, o sea, era bueno, que hubiera sido un peso ligerísimo, ¿no? Pero era bueno, sí, hubiera sido un peso como muchos de los pesos que triunfaron en aquella época en el boxeo mexicano. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? Porque, pues, también, o sea, en el box me imagino, no me ha tocado boxear, pero le han de poner a uno una madriza, ¿no? Y se trata de tener técnica, de tener condición y todo, pero pues en el maratón también te ponen una madriza, Ricardo, ¿no crees que cambió tanto, Bueno, pues todo aquel que triunfa se pone lo que tú dices, unas madrizas en todo lo que hace, entrenamientos, estudios, etcétera, que bueno, en el boxeo son golpes, pero pues también podríamos decir que hay golpes de otro tipo, ¿no? Los emocionales y los físicos. No, y el desgaste del maratón, pues también yo creo que es claro, es Imagínate, sí, claro. Pero sí me parece. Entonces, el primer punto que estás diciendo es una característica de Rodolfo que podríamos modelar, es decir, era un niño que desde niño se centraba mucho en ver a esos ídolos, pero no en sentir que fueran inalcanzables, sino darse el permiso y la imaginación, decir, algún día podría yo ser como ellos, ¿no? O sea, realmente creérsela, que yo creo que a todos nos pasa y yo creo que ahí quien la jode son los papás, pues. O sea, digo, no con todos, pero me refiero o los maestros, etcétera. Cuando tú ves a alguien, es que yo quiero ser como él, ¿no? ¿Cómo crees, hombre? Tú tienes otro nivel de capacidad, ¿no, Richard? Y ahí pasamos al segundo punto, el creérsela uno, ¿eh? Ok. Sí, el ego, pero el ego en el buen sentido de la palabra, no es egoísmo, no es el querer las cosas para ti, quitándoselas a otros, sino es un ego, es un creer en uno mismo, en sentir que las puede, en que es uno muy fregón para hacer las cosas y creérsela, que todo lo que estás haciendo te la crees hasta tal punto que dices, bueno, no solamente voy a ser como ellos, como los ídolos, sino incluso mejor. Por ahí otro corredor, ya lo platicaremos de él decía, mira, yo creo en las personas que lo van a lograr, no cuando me dicen, era un excelente corredor a nivel mundial, dice, yo creo en las personas, no cuando me dicen, quiero ser como tú, sino cuando me dicen, quiero ser mejor que tú y te voy a ganar. Yo creo que eso es lo que
caracteriza a este tipo de personas que llegan lejos, que se la creen. A pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar del bullying, a pesar de que los tiran de locos, a pesar de que sus ideas pueden sonar muy, muy disparatadas, ellos creen lo que hacen. Y además lo ven tan obvio que no entienden que las otras personas no comprendan su capacidad de hacer las cosas. Y creo que esa es otra cosa que caracteriza a Rodolfo. El hecho de que él cree en lo que hace a pesar de las críticas que pueda tener, ¿no? Y que tuvo siempre, inclusive en su trayectoria como corredor, en la que a veces lo veían muy flaco o sin capacidad, etcétera, pero creo que esas cosas no les importan, o si les importan, las asimilan, las transforman y las convierten en energía para irse superando. Creo que esa sería la segunda cosa que podíamos destacar en personajes como, en este caso, Rodolfo. Entonces ahí esa parte de creérsela, y él se la cree tanto que a pesar de no contar incluso con el apoyo económico, que no recuerdo en qué competencia, pues él platica el dinero que no tenía, y llega en uno de los primeros lugares, y por ahí me parece que es un maratonista español que le platica cuánto le dan en su país el mismo gobierno mensualmente por correr, ¿no? Entonces, creo que ahorita tú acláralo, creo que le dice, no, bueno, pues tú con los tiempos que tienes, con los mejores 5,000 en este momento, de 5,000 metros, etcétera, pues tu gobierno te ha de apoyar muy bien, ¿no? Y Rodolfo le pregunta él cuánto le pagan, y pues no era ni la 10ª parte de lo que le pagaban a Rodolfo, ¿no? Algo así. Sí, al principio Rodolfo corrió pues sin la esperanza de tener mucha retribución económica. Lo hacía por gusto, aunque yo creo que intuitivamente él sabía que si lograba hacer cosas, pues tendría que haber una compensación económica. No había como ahora que en un maratón hay un premio oficial que se dice, ¿no? Creo que en la marca de la palomita, de la diosa Nike, es la primera que ya pone en uno de los maratones, por cierto, en los que estuvo Rodolfo, porque era como por debajo del agua que se daba el dinero, ¿va? Mira, en un inicio, guardando las normas del amateurismo, lo primero que hacían los organizadores era invitar a buenos corredores, y generalmente lo único que les pagaban era el viaje y el hospedaje y la comida, a veces nada más. Después, por debajo del agua, un poquito les empezaron a dar que los que los $2,000 por correr, y después a Rodolfo le tocó, cuando ya casi era conocido por todos que había mucho dinero por debajo del agua, que se fue incrementando de los 1,000, 2,000, 5,000, hasta los $10,000 y a lo mejor más, por los buenos resultados en las carreras, pero por debajo del agua, algún organizador dijo, ¿saben qué? ¿Para qué nos hacemos tontos? Si se está corriendo mucho dinero por debajo del agua, ¿por qué no damos el premio ya cantado en la convocatoria? Y Rodolfo fue el primero que ganó esa cifra. ¿En cuál fue? ¿En el de Oregon? No me acuerdo en cuál. Sí, en el de Oregon, precisamente sí organizado leí, por... Sí, Richard, Sí, te estamos haciendo un examen a ver qué tal. Entonces, sí, ese tipo de cosas fue una punta de lanza para muchas cosas, Rodolfo, inclusive que a nivel internacional, fíjate que a él le ha tocado ganar el primer premio manifestado específicamente en la convocatoria. Pero lo que tú dices acerca del español, que le dice que yo creo que estaba riquísimo el Rodolfo, porque en España siempre los apoyaban a los atletas y les daban dinero y les daban muy buenas becas. Entonces, a este español que corrió en Japón, por romper el récord del maratón, le daban, creo que algo así como $5,000, que era una cantidad muy buena. El récord del maratón español, no del maratón. Español. Sí, cierto, español. El récord de España, que además era un tiempo relativamente malo, porque en aquella ocasión creo que el español corrió algo así como 2:15, y se fue con Rodolfo a agradecerle porque le había servido en alguna parte de la carrera como una especie de conejo. O sea, se habían pegado con Rodolfo, y el español
no me acuerdo ni siquiera en qué lugar llegó, pero rompió el récord de España y con eso se hacía acreedor a una muy buena beca y a creo que $5,000 que le daba la Federación Española. También había un tema, ya se los daban divididos en Sí, mensualidades. sí, las becas, la beca en España era de una parte, creo que eran algo así como $500 mensuales, no lo recuerdo bien el dato, pero les daban 300 y los otros 200 se los guardaban en un fideicomiso, de tal forma que si mantenían su nivel, al final del año les daban todo el dinero. Ya, exacto. Pero entonces, ese maratón lo ganó Rodolfo, y además con algo así como 5 minutos más rápido que el español. Entonces, ese maratón es el de Atenas, ¿verdad? no, fue el de Tokio, fue en Tokio. El de Tokio fue el primero Sí, fue en Japón, sí. Fue el primero que ganó Rodolfo y en el que se llevó una buena bolsa. Pero el español, creyendo que con esos tiempos, bueno, si él con 2:15 que había hecho estaba feliz porque iba a tener un montón de dinero, se acercó a Rodolfo y dice, oye, tú has de ser muy rico en tu país. Dice, ¿por qué? Dice, pues si a mí me dan tanto dinero por esto, con lo que tú haces, has de cobrar los miles de dólares. Nada más se rió Rodolfo. Dice, si supieras que no tengo ni un quinto en la bolsa, para entonces todavía no ganaba dinero. Oye, entonces, la primera que pones es esta parte de sí admirar, de sí buscar estos referentes y la segunda de creernos, no que podemos igualarlos, sino que podemos superarlos, es algo importante. Por cierto, ahorita nos vas a decir la tercera, pero yo ya tengo una quinta o no sé cuál, o a lo mejor ahí viene, porque algo muy importante es, no lo hacía por dinero. Ya, porque evidentemente lo hacía por la gloria, digamos. O sea, llega un punto en que realmente ves que incluso él renuncia a la universidad, me parece que en la Universidad de Texas que estaba, porque los entrenamientos no se podía preparar allá también para ir a Moscú. Se regresa a México a prepararse renunciando a la beca. O sea, él estaba mucho más pensando en ganar que en el varo, pues. O sea, eso creo que lo agregaría y llevando eso a la esencia del deporte desde la antigua Grecia, que era más por la gloria que por el dinero, que obviamente pues el dinero se necesita. En una parte del libro él dice, mira, aunque no me hubieran pagado, yo hubiera seguido corriendo. Dice, porque la peor etapa de mi vida ya la había vivido de niño, en la que tuve hambre, carencias. Dice, así es que ya nada me espantaba. Sí, corría por la gloria, pero también él reconoce que en algún momento le viene bien el dinero. No, pues claro, no, sin duda. Claro. Nada O sea, más. no era tampoco dejar de correr y dejar de cobrar, ¿no? No Pero eso ya fue después. O sea, no lo propondría así, simplemente el primer interés es ganar. Obviamente el dinero se necesita, es más, sin dinero no se puede correr. Pues. Estás hablando de, además, correr a nivel profesional en todo el mundo, ir a los Juegos Olímpicos de Montreal, a los de Moscú, a los de Los Ángeles, y pues se quedó fuera de Seúl, que ya estaba más grande también de edad. O sea, te estás hablando de que sin dinero, ¿cómo haces eso? No, pero no era el interés principal, solo es lo que... No era, definitivamente no lo era. Y nunca lo fue, porque él anteponía otro tipo de cosas que ya hablaremos después, personales. Sí, está bravo eso, ¿eh? Ahorita creo que va a ser padre que todos escuchen cómo en las negociaciones anteponía que le ayudaran a otros corredores mexicanos. Pues, eso se me hizo impactante. Ahora, ¿cuál sería el tercer punto, Richard? Ya dijiste el uno, lo del admirar. El segundo, creérsela. El tercero. La disciplina y el trabajo constante. Bien. Eso es definitivo. Sí, no puedes creer algo si no trabajas para lograrlo. Entonces son personas que se dedican en cuerpo y alma a entrenar con una disciplina, con una constancia, con una visión muy especial de que si no entrenan, si no se preparan en las mejores condiciones, no van a poder llegar a ser lo que son. Entonces, esa sería, creo, la tercera cosa que hay que destacar, su gran compromiso con ellos mismos, primero, y luego a lo mejor con las demás gentes o con el país para conseguir eso que están anhelando, pero que no se consigue si no se trabaja diario y con constancia.
y es difícil porque no se ve, pues, o sea, en el caso, o sea, tú no es que entrenes un día y mejores, sino es un tema de constancia. Pareciera que no estás hablando de corredores, sino de cualquier cosa en la vida. Admirar a la gente que triunfa en tu disciplina o en disciplinas similares, creértela, pero no es un poco de, ay, ya me la creo, wow, sí se puede, sino es un tema de una disciplina muy, muy bárbara. Antes de que continúes con el cuarto, déjame nada más saludar a Néstor Martínez, a Andrés Espinosa, el chef, que también dice que extraordinario, claro, que extraordinario, Rodolfo Gómez, a Mario Alberto Cuevas, a Uriel Herrera, a un corredor del equipo de Margaritos, a Luis Antonio Lara Sánchez, el Sana o el Han Solo, a Karina, que dice una historia que inspira para reinventarse, cambiar las estrategias para lograr el objetivo. Emilio Gaona de la Ciudad de México, Gaby también nos saluda, Salvador Pulido, y mi jefe, Jorge Cuevas Rubalcaba. Bueno, aquí hay un montón, nomás quería saludarlos a Ale Acevedo de Monterrey, pues todos los que, y Adri, que la conoces, Adriana Márquez también. Como no, saludos, Adri. Está bien. Llevamos 3, pero te puedes ir a 4 o 5, mi querido Richard, antes de que le sigamos. Bueno, y déjame hacer un paréntesis. Lo interesante de estas vidas es que no solamente podrían motivar a personas que son atletas, sino a otro tipo de personas que se dedican a otras actividades, como el chef, que lo conozco, bueno, lo he visto en tu programa, que son personas que seguro se levantan a preparar cosas, a estudiar, a hacer miles de experimentos, etcétera, etcétera. Y podría funcionar también para, pues, chefs, artistas, corredores, músicos, empresarios, etcétera. Ese tipo de cosas. Hay una esencia en cada disciplina que en otras nos sirve, ¿no? Y me parece que en particular en esta del maratón, pues es como muy emblemática, muy simbólica. A fin de cuentas hablas de una carrera de resistencia. Seguramente Andrés nos diría, el chef, el tigre, nos diría, pues es que aquí la cocina también es una carrera de resistencia, pues, y es muy, muy, muy similar en ese sentido. Y tú has hecho muchas referencias con tu libro, El Maratón, que es un maratón, sí, que se corre, pero también ese maratón lo puedes trasladar a tu vida. Uh-huh. ¿Cuál pondrías como cuarto, Ricardo? Ya llevas 3. ¿Por qué no comentas el que tú habías dicho y nos seguimos? Ok. ¿Y cuál? Espérame. ¿Cuál había dicho? Te digo, se me Tú fue. que te digas que tenías un quinto o un sexto. ¡Ay, no lo dije! No lo dijiste, creo que no lo dijiste. Y me quedé con esa curiosidad por eso, por conocer lo que... Bueno, es que yo le veo pensado. muchas características y ahorita me regresa en cuál estaba pensando, porque a mí una cosa que me pareció muy interesante de él es la capacidad la generosidad y la capacidad también de incluso ser amigo de los rivales. Exacto, el juego limpio tal vez. O sea, tú puedes competir a muerte, pero siempre es el abrazo al final con el rival. Una carrera que a mí me impactó mucho son las de Nueva York, donde compite con el cubano nacionalizado americano, me parece, Salazar. Que yo primero que escuchaba a Salazar, cuando apenas empezaba a entrarle a todo esto, decía, pues ha de ser algún latinoamericano, algún corredor mexicano, pues es un cubano norteamericano, que incluso en la primera vez que compiten le ofrece su casa para quedarse ahí y pues van a competir para ver quién se lleva el maratón de Nueva York, y son 2 reveses muy fuertes, me parece, los de Nueva York, que de todas formas le sale adelante Rodolfo. Entonces creo que otra parte importante es que creo que yo ya me acordé cuál ponía, que si tú quieres que te vaya bien en algo, tienes que aceptar que vas a fracasar quizá más veces de las que triunfes. Sí, aunque no sé si la palabra fracaso sea aquí muy ad hoc, muy... O no lograr el resultado, o no lograr el resultado. Es aprendizaje, ¿no? Son constantes aprendizajes. Algún otro corredor dice, es que para mí la palabra fracaso no existe, porque es una especie, otra vez, es aprender y reinventarte a partir de las caídas, ¿no? Ahora Un fracaso a veces es un poco más fuerte en el sentido de que, pues, chin, ya no la hice y adiós. Pero fíjate que y yo creo que las 2 perspectivas son válidas. Yo lo veo desde la perspectiva, por ejemplo, de las metodologías de innovación. O sea, es perderle el miedo a la palabra fracaso porque necesitas echar a perder varias veces
para encontrar el gran resultado, que efectivamente no es fracaso porque es un aprendizaje y no es fracaso porque un sexto lugar, un segundo lugar no son fracaso. Pero cuando en el atleta la mentalidad era yo quería llegar en primero, pues sí hay que superar una decepción mental, una frustración, o sea, ese reponerse, para no ponértelo en términos de fracaso, sería reponerse a la frustración permanentemente. Sí, mira, yo creo que estamos hablando de lo mismo. A lo mejor lo que aquí convendría es redefinir la palabra fracaso, Claro. no como algo contundente, sino como una especie de obstáculo que no lograste en ese momento y que te sirve para continuar, a lo mejor de mejor forma, ¿no? En ese sentido sí aceptaría que fuera fracaso, redefiniéndolo no como algo contundente que te saca del camino definitivamente, sino que te permite reinventarte para ser mejor. En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Y que mentalmente no te venza. Yo creo que eso él tenía. O sea, Exacto. Sí, o sea, exacto. Sí en el, o sea, hay un nivel en el que tú dices, yo traigo el nivel para hacer el oro olímpico en Moscú. Y así lo siento, y me lo planteo en la mente y lo declaro, porque le encantaba declarar, voy por el... Eso es otro elemento, el declarar, voy a ganar. O sea, ¿Sí? a veces como acá como mexicanos somos, no, sí hay que ser modestos, etcétera. Y él era, no, vengo y vengo a ganarlo. Entonces, eso creo que, y cuando no lo logra, superar la frustración muy rápido, esa fuerza mental es a mí la que me impacta mucho. Me impacta mucho en el maratón de Atenas, que yo lo corrí ese maratón y sé de qué está hablando. O sea, es una pinche brutalidad de maratón, o sea, eso no es un maratón, es bajar al Hades y regresar, es una brutalidad. Y él declara, voy a ganarlo y voy a hacer mi mejor tiempo, y creo que quería hacer abajo de 2:10, cuando ese maratón se gana con 2:16, porque es un maratón que es de su vida. Y pues lo gana y no logra lo que él plantea, a eso voy, pero pues queda en primer lugar y holgado. O sea, es impactante, ¿no, Richard? Sí, esa es una de las cosas que tenía él, creérsela, y contundentemente en la rueda de prensa de justamente de Atenas, él dice, yo voy a correr abajo de 2:11. Y la gente se rió porque es un maratón, como tú dices, muy difícil. Creo que se corre muy buena parte del maratón en su vida. Y él creía que podía correr 2:11 o abajo de 2:11, 2:10. No lo logra porque parece ser que hay una tormenta, les cae un aguacerazo y él tiene que correr entre charcos y pues dudando de si cada pisada no iba a caer en un hoyo, etcétera. Y sin embargo hace 2:11 y tantito, casi escasamente un minuto por arriba de lo que había comentado. Inclusive cuando él marca el ritmo para ese tiempo, la prensa, los que van comentando el maratón, dicen que se va a tronar, que es una locura. Es un suicida, ¿no? O sea, Sí, que es un suicida. Y nadie lo sigue, pues creo que gana fácilmente. Se le pega a un japonés, pero que él sí sufre la subida y pues llega solo prácticamente Rodolfo. Pero otra vez creérsela y saber, no solamente creérsela de una forma loca, de decir, sí lo creo, pero sin una base. Hay una como concordancia entre creérsela y saber que lo pueden hacer físicamente, ¿no? Mira lo que dice aquí mi primo José Luis Cuevas, por cierto, pintor. Un día, nunca te he invitado, güey, primo, me voy a invitar, es excelente. Ahí está la invitación ya. Ya está hecha. Mira, como dice Gompertz, que me encanta este autor, tiene varios libros incluso para qué estás mirando de arte, etcétera. Y también tiene uno sobre cómo vivir como artista, ¿no? Y dice que Gompertz dice, los artistas no fracasan, ese es el sentido de reinventarse. Claro, yo quisiera ponerlo así, cuando tú quieres lograr algo y no lo logras, en ese momento hay una frustración que creo que tanto el artista como el deportista pues necesitan simplemente procesarla rápido, ¿no? Tener una buena digestión para cuando las cosas no se dan. Y tenía una excelente digestión, Rodolfo, aunque ahorita vamos a entrar a los temas de la digestión. Curiosamente, ese podría ser otro de sus atributos, el hecho de digerir los fracasos, en el sentido de que tú lo dices. O las frustraciones. O las frustraciones, los malos ratos, sí.
Es que Y, cualquiera se y hubiera reinventar. quedado con lo de Salazar, mi querido Ricardo. O sea, no sé si les podemos comentar un poco. O sea, en el maratón de Nueva York, o sea, 2 maratones, siendo Rodolfo mejor corredor que Salazar, creo yo, o que incluso, o sea, el favorito, por en una ocasión un tema de algo que no comió bien y estarte sintiendo con el revoltijo en el estómago y aún así llegar a la parte final y fue un ataque en los últimos 2 kilómetros donde se adelanta Salazar y ya no lo alcanza Rodolfo, pero por 12 segundos y es segundo lugar en el maratón de Nueva York, ¿no? Y en ambas le gana en la última parte, debió de ser muy frustrante porque él sabía que le podía ganar y levantarse para ganar Tokio. O sea, eso es lo admirable. Para mí, pues, a veces hasta hace más épica su historia de Rodolfo Gómez en este caso, pues. Sí, quien conoce a Rodolfo es un tipo que no se amilana, ¿eh? Es un cuate que pues, después de tener una cierta frustración de no haber ganado Nueva York, es eso de digerir lo que tú dices, que a los 15 minutos de haber cruzado la meta ya están pensando en cómo hacerle para superar eso y volver a correr mejor o ganar. Y Sí, esperar un año para demostrarlo, pero por eso se llama Contraviento el libro de Rodolfo, porque no solamente es el viento en el que le que lo detuvo en el maratón de Moscú durante mucho tiempo y que fue lo que en cierta forma hizo que no llegara en primer lugar. Luchó contra el viento, pero siempre desde su infancia él estuvo a contraviento, todo. superándolo, todo eso. Lo que le pasa en el maratón de Nueva York es eso. Cosas que dices, híjole, ¿cómo le vino a ocurrir esto a Rodolfo? Porque de no haber ocurrido eso, seguramente le hubiera ganado 1 o 2 veces al azar. Fíjate, dice aquí mi papá, lucha 2 caídas de 3, ¿no? O sea, a fin de cuentas es una lucha en la que en algún round no lo ganarás otro, pero fíjate que si lo viéramos desde otra perspectiva, para la gente que luego te dice, no, es que yo no tengo buena suerte, bueno, es que a Rodolfo le pasaban cosas inauditas, cabrón. Le pasaba cada cosa O que sea, dices, híjole, ¿cómo? o sea, cualquiera se hubiera quedado ahí, ya, ahí muere. Zeus me está señalando, o sea, me manda en el maratón de Atenas esta pinche lluvia y tengo que ir metiendo todos los pies, me voy a ampollar y no obstante empiezo a levantar más los pies para correr así, pero como esas son un montón, esa de Moscú es fantástica, o sea, como él Fantástica, se caray. escapa y él no se da cuenta que se escapó y lo dejan escaparse, pero que le está todo el tiempo dando el viento en contra y él no sabía que eso le iba a generar un cansancio, o sea, el mismo viento, y que le habría convenido más como estrategia irse con el pelotón y atacar más tarde, ¿no? O te la voy a cambiar, mira, si no hubiera habido viento, a lo mejor se le saca hasta 3 minutos al segundo lugar. Claro, pero entonces cuando pasa eso, yo creo que en una mentalidad no como la de Rodolfo, o sea, lo más normal es, no, cabrón, pues es que tuve mala suerte y ahí te quedas y se acabó tu carrera en el 80 y no que te vuelvas un maratonista, insisto, histórico mexicano que abre brecha, que gana muchos de esos maratones y que eso en realidad lo único que hizo es que tu libro esté más chingón. Sí, bueno, sí. De todos modos le hubiéramos sacado jugo a la vida de Rodolfo. No, Mira, sí, pero y subrayando esto, mira, para destacar la mentalidad de Rodolfo, si tú vas en primer lugar en un maratón olímpico y te alcanzan 10, 12 personas y te rebasan por lo que tú quieras, generalmente la gente dice, va, pues a la goma, ya ahí muere. No, a pesar de eso, él empezó todavía, ya cuando se sentía mejor, a pasar al que estaba adelante y al de adelante, y todavía en la pista cierra para lograr un sexto lugar. Entonces, eso es eso, levantarse de inclusive errores como ese o de un malestar físico para sacar la casta, sacar la mentalidad, la fuerza y todavía hacer su mejor esfuerzo para llegar en un muy honroso sexto lugar.
y más honroso dadas las circunstancias, pues, porque Sí, todo eso, claro. o sea, es que, oye, voy hasta adelante y de pronto no me doy cuenta qué me está pasando, que me desgasta, como dices, y entonces llegan atrás todo el pelotón y me está pasando, y efectivamente rehacerme en la misma competencia que a lo mejor alguien hubiera abandonado, como dices, o se hubiera abandonado. Que Se hubiera conformado, dice, bueno, pues ya con llegar me conformo. ya vine a las Olimpiadas, ¿no? Sí, Que claro. poco era poca cosa, pero definitivamente él estaba pensando en otros niveles. Imagínate la mentalidad, para cualquiera de los mortales como nosotros, ir a una Olimpiada ya es No, bueno. palabras mayores. Ya no pienses en el lugar que quedes, en último, ya es simplemente como en haber sido seleccionado de un país, el mejor, ya para nosotros es muy significativo. Ahora imagínate pensar en ser el mejor, en ganar, ¿no? Y reponerte de las adversidades. Y yo creo que en eso hay que, a lo mejor ahorita, en una época en la que tenemos a un Santana, buenos corredores, etcétera, pero que no es la misma época de allá, no sé si todo el mundo pueda dimensionar de lo que estamos hablando. Hablas de un sexto lugar olímpico, hablas de una persona que ganaba los maratones más importantes del mundo, hablas de una persona que se mantuvo un tiempo siendo el corredor más constante del mundo, aún a pelitos de llegar al récord del mundo, pero siendo el más constante del mundo en su tiempo, y ganándole a personas de todas las nacionalidades que competían, ¿no? Entonces creo que es difícil de pronto dimensionar hoy en día, y por eso es tan interesante voltear a ver a esos atletas de esa época, y además un atleta, en el caso de Rodolfo, que no solo termina su carrera como atleta, sino que se vuelve un maestro, o sea, tiene esa dificultad de que después de ser exitoso como deportista sigas haciendo algo en lo que te realices, porque es difícil después de estar tan arriba hacer un segundo aire, ¿eh, Ricardo? Sí, claro, y es otra de las características importantes de Rodolfo, de que, como te comentaba hace rato, él no ve para atrás, él siempre ve para adelante y reinventa su vida, se rehace, se levanta, y si no puede correr, pues ahora es entrenador, y si no es entrenador, va a ser, no sé, buscó como dirigente, cosas por el estilo, pero siempre, Y siempre, si no es siempre en buscando. México, lo hizo en Perú y le fue muy bien también. Exactamente, fíjate, eso es muy importante porque yo conozco personas que no se les dan las condiciones aquí y se dedican a otra cosa, ¿no? Él buscaba, y si no hay condiciones aquí en México, se va a otros países, y en otros países demuestra su capacidad, a tal punto que nunca había estado en un nivel como en el que está Perú desde que se fue Rodolfo a lograr eso. Que yo creo que sí vale la pena que escribas un segundo libro de Rodolfo Gómez, ahora con las características de entrenador, ¿eh? Mira, Ya lo dejaste sembradito al final, ¿eh? entre tanta plática con Rodolfo, él decía, oye, pero también me gustaría hablar de lo que estoy haciendo como entrenador. Le digo, pero pues espérate, ese es otro libro. Sí, claro. Y No, ya se está cocinando, ya se está cocinando, porque tiene un montón de anécdotas. Imagínate todo lo que ha tenido que pasar aquí en México sí. para superar otra vez ese tipo de obstáculos que generalmente te encuentras aquí, de autoridades y circunstancias Eso y es más duro que condiciones, etcétera. eso es más que contraviento, esa contra no sé qué, cabrón, pero es fuerte. Sí, Oye, Richard, imagínate. vuela el tiempo y no quiero que estos 10 minutos se nos vayan sin preguntarte esto y que lo vayamos alternando. Me encantaría hacer la dinámica de terminar compartiendo, tú dices una, yo otra, es las escenas que más te apasionan de este libro, que por cierto a todo mundo le recomendamos, ahorita lo ponemos en el hilo, les ponemos la liga para que lo puedan. Yo lo encargué en Mercado Libre porque siempre entre amigos autores es padre, se siente re bonito comprar el libro de un amigo, recibirlo. Me falta tu autógrafo, yo lo tengo lleno de todas mis notas que fui haciendo, y de hecho hay algunas notas que hacía para mi hija, estaba compitiendo en Rusia de manera virtual mientras yo lo leía. Sí, Entonces yo supe, y muchas me iba y felicidades, ¿eh? hacía mis notas y le leía eso antes de que fuera a grabar su video y todo. Y bueno, pues fíjate cómo para una chica que hace ballet le inspiró
un corredor, ¿no? Entonces aquí lo tengo lleno de notas. Me encantaría que nos fuéramos así a la limón. Tú dime una escena que te haya, de las que te mueven, le sacamos la enseñanza, luego yo otra, y así nos hacemos la última parte de este espacio. Sí, empezando por su niñez, me encanta cuando se escapaba de su casa, lo encerraban, se escapa de su casa porque era muy inquieto, no podía estar encerrado. Su mamá lo pone bajo llave, pero la llave la deja encargada y él se las ingenia para conseguir la llave y escaparse de su casa a los 8 años e irse de parranda con sus amigos, porque era muy inquieto, muy, muy, muy inquieto. Esa parte de su infancia me fascina. Un niño que no le temía a las distancias, que se iba de parranda, recorriendo kilómetros que a lo mejor ahora los niños ni pudieran hacerlo, pero esa inquietud del explorador, del encontrar nuevos caminos, nuevas experiencias, me encanta, como para empezar el relato. A cada escena, Ricardo, yo le quisiera agregar entonces una característica de la persona. O sea, en este caso es una persona con ese nivel de energía o es un campeón del mundo o un criminal. Entonces el tema es cómo se canaliza. O sea, a mí me parece que creo que a todos nos ayuda en ver, oye, es que es potencial puro. O sea, un niño inquieto, un desmadre, es potencial puro. El tema es cómo lo logra canalizar. ¿Cómo lo canaliza? Y creo que eso es un regalote el que nos dices. Buena escena. Y aquí viene otra característica de Rodolfo, la ética. Sí. Ahora te toca a ti comentar. Bueno, yo una que quiero comentar es que me reí porque, mira, suena escatológico, pero yo tengo mis temas siempre me pasan cosas con el tema de la zurrada, pues, de ir al baño y mucha gente a lo mejor que no corre maratones no sabrá que es un tema, pues, que además que tu reloj biológico haga que zurres a la hora que tiene que hacerse y que haya el tiempo. Entonces, tomar la decisión de cagarte o no cagarte corriendo. Perdona, Ricardo, con el lenguaje tan escatológico, pero a mí me impactó mucho. Entonces, yo se lo platicaba a mi hija y decía, bueno, pues si te tienes que cagar para ganarlo, dice, si un día vas a calificar a Boston, que tú sabes que es mi sueño, y lo que tienes que hacer es cagarte el último kilómetro, pues cágate, me decían mi hija y mi esposa, y dije, ay, pues sí, pero ese es romper gran paradigma. Digo, él no quiero spoilear si lo hizo o no, pero quien lo hace es un corredor legendario. ¿Es Bob o Rob de Castella, el australiano? Rob, R-O-B, Rob. Y yo ahí sacaba, oye, si para lograr ese sueño que tienes, te tienes que cagar corriendo, pues te cagas corriendo, cabrón. Dije, no, me hizo muy impactante y perdón, tan sobre Richard, pero es ir hasta ese nivel de incomodidad, cabrón. Sí, fíjate que, bueno, los corredores, todos quienes corremos y hemos corrido maratón, sabemos lo importante que son muchas cosas. El que la ropa no te roce, el que los zapatos no te saquen ampollas, la hidratación, etcétera. Pero un tema muy importante es ir al baño. Imagínate que te den ganas de ir al baño a los 20 kilómetros, a los 25, híjole, son dolores de estómago y la incertidumbre de si te paras o no te paras. Vas parejando con el líder, pues si te paras a cagar, se acabó. Claro, sí. Y cuando estás peleando el primer lugar o el segundo lugar, no te puedes dar ese lujo de perder 10 segundos. 10 segundos son 100 o 200 metros suficientes como para que la otra persona gane o no lo alcances. Pero han sucedido en la historia del maratón muchos casos como estos, no solamente el de Rob de Castella, pero el que tú comentas es cierto. En Rotterdam, Rob de Castella seguramente en algún momento sintió ganas de ir al baño y los europeos tienen una mentalidad diferente, no les da pena. Nosotros latinos somos como que, ay, ¿qué dirán y qué van a decir? Simplemente Rob de Castella en algún momento dijo, tengo ganas de ir al baño. Lo único que hizo fue moverse el calzón y hacerse corriendo, mientras iba corriendo. Y bueno, ganó la carrera. Ajá. Y no le preocupó nada. Esa anécdota es muy chusca. Está buenísimo, está buenísimo. Sí, que se relata, y además la relata Rodolfo, Ajá. Rodolfo la comenta con una gracia. Rodolfo, fíjate, a la hora de escribir el libro, todo lo fascinante que es conocer la vida de alguien,
pero Rodolfo tiene una capacidad para envolverte, para narrarte sus anécdotas que te hipnotiza. Ahora imagínate cómo te cuenta esas anécdotas con un lenguaje florido que te fascina y que tratamos precisamente de plasmar en el libro. Sí, hay veces que tú vas narrando como esa voz omnipresente, vas narrando la historia, pero de pronto citas palabras textuales de Rodolfo cuando son necesarias. Está muy bien hecho el libro, Ricardo, la verdad, muchas felicidades. Te lo agradezco, te lo agradezco. Oye, échate otra, pues alcanzamos una y una más. Otra anécdota. Bueno, pues las anécdotas de las tres veces que corrió en Nueva York y que no se le hizo ganar, pues en Nueva York en aquella época sigue siendo uno de los maratones más importantes, quizá todavía, y entonces en la mira de todo corredor está ganar Nueva York. Y seguramente Rodolfo se propuso ganar, tanto que lo intentó 3 veces. Y por lo que tú quieras, la primera porque justo eso, tenía ganas de ir al baño y le impidió apretar en el momento adecuado. Otras veces porque yendo con un amigo se les hizo tarde para llegar a la... No, me parece, ajá. Ajá. Tienen que ir en taxi, porque no alcanzaron hacer una cosa que dice, ¿cómo pasó eso? No, pero es que ¿cómo le pueden pasar esas cosas a alguien que aspira a ganar Nueva York? Que se le haga tarde para llegar al camión que iba a llegar pero a la además quiero estrella. decir que no se le hace tarde a él, o sea, al compañero de Exacto, cuarto, y le dice, exacto. no, espérate, Rodolfo, y esa decisión de, ¿te mando a la chistosa o me voy? O sea, y dice, ay, ahora sí que como dicen en la lucha libre, y se les fue el camión, y Sí, y taxi, y ya me imagino para llegar a la mira, línea de salida. yo conozco corredores mexicanos y seguramente un europeo lo hubiera hecho, de decir, si no sales, yo me voy. Y no les importa, Claro. porque ellos sí eran de estar a la hora que les decían que debían de estar en el camión para llevarlo. A Rodolfo no, Rodolfo por su calidad como persona, eh, antepuso esperar a un amigo que justamente estaba haciendo el baño, Ajá. independientemente de que se les hiciera tarde para llegar al camión. Y Pero eso, pues, es otra aventura. le distorsionó muchas cosas esa situación, porque Sí, un maratón cuenta o sea, por eso los que hacemos maratones, obviamente los amateurs, pues, como nosotros, somos tan obsesivos con tanto detalle, porque todo cuenta, pues, ahora imagínate, todo. hablando de ganar el maratón de Nueva York, no, pues es otra cosa. Ujú. ¿Sabes qué otra escena a mí me encantó y te felicito por eso? Como quiero concluir con eso antes de quedamos que una, y creo que ya avanzamos esta. Me encantó mucho la escena del maratón de Montreal 76. O sea, es cómo lo narras cuando está en los corrales, cuando está antes de salir, cómo cuando sale empieza él a recordar su infancia. Y eso más que una anécdota, me gustó la narrativa en el libro, que me permitiera, mientras va corriendo el maratón de Montreal, ir viendo la niñez de Rodolfo Gómez. Me pareció un recurso muy bonito, y te felicito por eso. Y cómo es ese es el día que él acepta ese llamado, ¿no? Porque venía de haber competido en 5,000 y en 10,000 y tener muy buenos tiempos en 5,000 y 10,000, que serían 5 kilómetros y 10 kilómetros, y en una Olimpiada hace su primer maratón. Y pues se da cuenta que es bueno, ¿no? Y eso, aunque no tenía ni idea de lo que iba a pasar en Y además fue circunstancial, porque incluso estuvo a punto de no ir a esa Primero con Olimpiada. lo del tendón de Aquiles, ¿no? Me parece, traía la lesión del tendón de Sí, Aquiles. 2 meses antes estaba lastimado. Imagínate, 2 meses antes estaba lastimado y casi no podía correr. Él ya decía, bueno, ya para qué voy a la Olimpiada, no tiene caso. Hasta que un amigo le dice, no, pues no seas tonto, tú ya estás clasificado, vea y haz tu mejor esfuerzo. Entonces, él, viendo que a lo mejor el entrenamiento que le había faltado por haber estado lesionado, le iba a también hacer falta en los 5,000, en los 10,000, dice, pues el maratón se corre más lento, mejor me meto al maratón, creyendo que la intensidad con la que se corre el maratón le iba a permitir no lastimarse. Y ahí es donde descubre él que tiene mucha capacidad para el maratón. Uh-huh. Que esa Es yo una bonita. la última de las cosas de las características en lo que hablamos, es que uno tiene que ser capaz de descubrir para qué es bueno. Claro, pero O sea, también yo creo que
tienes que descubrir para qué es bueno, pero también hay una especie de intuición. Ajá. Él se sentía que podía y por eso es que escogió el maratón. Si no, simplemente se hubiera dedicado a correr el 5,000 y el 10,000 y a ver qué pasaba. Pero yo creo que él intuitivamente sabía que su capacidad, sus condiciones físicas estaban más aptas y tenía mejor condición de correr el maratón. Rodolfo es una persona muy intuitiva. Es un tipo que intuitivamente sabe eh, adelantarse al futuro. Una de las cosas que se le admiró en su época es que cuando corrió Tokio, él regresó con la idea de que las personas podían correr 2:06 o abajito de 2:06 en el maratón y nadie le creía. Decía, no, esa es una locura. ¿Y por qué 2:06? Porque es correr a 3 minutos por kilómetro. Quien sepa lo que es correr un solo kilómetro en 3 minutos, entenderá lo difícil que es correr 2:06 en un maratón. Pues él ya creía que lo podía, no solamente cualquier persona, sino que él iba a ser la primera persona que podía correr abajo de 2:06. Y por poco. Y lo tiraban de a loco. Ahorita ya se está corriendo cerca de 2 horas. Ajá, sí, ya hay segundos, 2 horas y segundos, y no oficial, ya se alcanzó a bajar. Así es. Oye, Ricardo, qué agradable empezar la mañana así, empezar la mañana escuchando esta historia de Rodolfo Gómez, que tú nos la compartes y que sin que hoy estuviera aquí presente, Rodolfo, pues ya está presente en tu libro, y eso me parece que es algo padrísimo y trascendente. ¿Con qué cierras este espacio? Espérame, antes de que cierres, nomás hacer las invitaciones, se me olvidaron los parroquiales. Sí. Por un lado, que ya tienen en el hilo de aquí de la conversación el espacio para que descarguen este libro, y hay otro libro que no les digo de qué corredor porque quiero volver a tener una charla en unas semanas con Ricardo, ahora que me eche el otro libro, ¿no? Este es el de Rodolfo Gómez, A Contraviento, y hay otro de que ahí lo van a encontrar, pero que yo quiero mencionarlo en cuanto pase así. Por otro lado, también compartirles que estén al pendiente a quienes les guste este tema de maratón. Voy a abrir en estas semanas Marathon Path, que va a ser un espacio para compartir el maratón, pero no desde perspectiva de deportista, sino desde la perspectiva de que el maratón es un camino de evolución, así como hay un camino artístico, hay un camino espiritual. Bueno, el maratón también es un camino para reinventarte, y lo van a estar encontrando en estos espacios y con este tipo de charlas. Y también que Penguin Random House, la casa editorial que me publica, saca a partir de mañana, si mañana es 13, un maratón, pero de lectura. Entonces, la intención es que lean 20 minutos diarios, ya verán de qué forma, y la editorial va a estar regalando libros a personas de escasos recursos si nosotros leemos. Entonces, va a ser un maratón padrísimo. Les ponemos también aquí la liga para que se inscriban. Trae un problemita ahí la liga, pero vamos a hablar con los de la editorial para ver si ya nos la dejan arreglada. Entonces, bueno, son The Marathon Path, el maratón de corredores, y por supuesto que Rodolfo Gómez, A Contraviento, ya lo encuentran, se los llevan a su casa, y la verdad, a nadie que le guste correr no lo va a volver loco este libro, pero yo creo que también va a volver loco a mucha gente que no le guste correr, porque aunque yo no sea boxeador, pues la vida de Mohamed Ali me parece interesante. Entonces, en esto creo que a todos les va a interesar tu libro. Qué buen trabajo, Ricardo. ¿Con qué concluyes? Bueno, que es un libro en coautoría con Rodolfo Gómez, porque prácticamente es su historia contada por él mismo. Lo que yo tuve que hacer nada más es recopilar todas sus vivencias y plasmarlas en el libro, pero tratamos de que la emotividad con la que el mismo Rodolfo contaba sus historias quedara plasmada en el libro. Y ojalá que nos hagan el favor de leerlo y a lo mejor comentar qué les pareció. Me parece excelente. Nada más dándole, sin restarle mérito a lo de Ricardo, porque creo que aunque sea coautoría, las decisiones de cómo estructura ese libro hacen que sea otra experiencia para el lector. Entonces creo que hiciste un trabajo fantástico. Obviamente, pues Rodolfo también, ¿no? Que si no, no habría el libro, pero sí, claro, sí, claro. Fue un bonito trabajo en equipo. Así es, Ricardo, qué padre. Oye, Ricardo, pues excelente mañana, muchas gracias por estar aquí en Wake Up, y yo creo que despertaste a mucha gente con esta historia, y despertarás a más. Léanlo, no se lo pierdan. Bueno, te agradezco mucho y pues sí, ahí estamos a la orden.
Un abrazo, amigo. Muchas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Y seguimos Buena semana en para contacto. todos.